Ping. Sefer Yetzirah 1.8. Empezamos 1.8 de Sefer Yetzirah, que se va a tratar de las 10 sefirot de la nada. Refrena tu boca de hablar y tu corazón de pensar. Y si tu corazón corre, regresa al lugar. Por eso está escrito, las Hayot corrían y regresaban. Ezequiel capítulo 1:14. Respecto a esto se hizo una alianza. Refrena tu boca. El Sefer Yetzirah define aquí la palabra belimá, que traducimos como nada. Belimá, de nada o de la nada. Dice que tiene también la connotación de refrenar. Balaam, cuyo burro se frenó. La esencia de la sefirot solo puede alcanzarse cuando uno refrena sus labios. Wow. Para que no hablen y cierra su mente a todo pensamiento verbal y descriptivo, que implica meditación. Solo con la mente completamente en blanco pueden las sefirot experimentarse. Por eso siempre preguntaba qué película ves cuando cierras tú tus ojos. Sí. Este aspecto es particularmente importante ya que muchas técnicas de meditación cabalística suponen que la recitación de las más tipo mientras o diversos tipos de contemplación, todas esas técnicas, sin embargo, son solo medios para limpiar completamente la mente de todo pensamiento. Es la diferencia entre la meditación cabalística y la otra. La otra quieren que vacíes la mente. En el judaísmo queremos ver a letras. La experiencia fáctica de la sefirot solo tiene lugar después de que uno ha dejado de usar la técnica y permanece absolutamente en calma con todos los procesos pensantes silenciados. Y tu corazón de pensar, en Kabbalah el término corazón denota generalmente a Bina, que es el entendimiento. Sí. Bina y Segel. Indica la parte verbal de la mente, que es el asiento de conciencia tipo Bina o Bina. Esta conciencia Bina debe ser refrenada para que las sefirot puedan experimentarse con conciencia, Jochma solamente. Y si tu corazón corre, corazón se refiere aquí de nuevo a la conciencia Bina. Las sefirot deben experimentarse con conciencia Jochma, que es pensamiento, contemplación. Si se intenta descubrirlas con Bina, el corazón, entonces la mente puede verse inmersa en una profusión de simbolismo. Como explican los cabalistas, esto es muy peligroso porque la mente puede resultar sepultada por este calidoscopio del simbolismo y no ser capaz de emerger de él. Tal es lo que le sucedió a Ben Zomar, que perdió su mente al entrar en el paraíso. Entonces, por eso en Israel, algunos nos contaban, o me contaban a mí, que hay un hospital para los que se perdieron sus mentes. Según mi entendimiento, se trabaron algún pórtico o puerta. No pudieron regresar. Aquí nos dicen que eso acontece cuando imaginamos con el corazón y no con la mente. Interesante. El correr consiste en una rápida profusión de simbolismo, ya sea verbal o visual. Si el corazón corre, el Sefer Yetzirah advierte de que se debe regresar al lugar. Hay que focalizarse entonces en algo físico para restaurar el equilibrio espiritual. Porque si no tienes nada en tu mente, todo está aquí en tu corazón. Cuando todo está en tu corazón, te pierdas.
Si cerras tus ojos y no puedes ver nada, déjalo, simplemente. Pero si has rezado en la mañana y pudiste conectar con Hashem, cuando meditas después resulta más dulce tu meditación. En este sentido, hay que emular a las Hayot, los ángeles vivos, vistos por Ezequiel. Se debe oscilar entre correr y regresar, puesto que solo se puede pensar con conciencia divina. Esta debe usarse para pendular hacia la conciencia Jochma. Por entender qué es, te vas a Jochma. No medites sin entender lo que estás haciendo. Puesto que solo se puede pensar en la conciencia en Binah, esta debe usarse para pendular hacia la conciencia Jochma. Este estado solo puede mantenerse durante un corto espacio de tiempo, tras el cual la conciencia Binah retorna y uno intenta describir su experiencia. En este punto, se debe inmediatamente volver a lo físico. De este modo se puede oscilar adelante y atrás, llegando más lejos cada vez. Se hizo una alianza. De contexto se infiere que esta alianza es un acuerdo mutuo entre Hashem y el místico. El místico promete que él no intentará descubrir la Sefirot con conciencia divina. Y Dios promete que si uno regresa inmediatamente, entonces será capaz de volver. En este contexto, los cabalistas advierten a todos los que intenten llegar a los niveles superiores que acten a su alma con un juramento de volver al cuerpo. ¡Wow! Además de tales votos individuales, hay también la alianza general que implica que el alma será capaz de volver incluso en los niveles superiores. ¿Esto qué me dice a mí? A mí me dice esto, que hay que venir a la Torah con compromiso. Tienes que solucionar cada problema en tu vida, acalmar cada inquietud, crecer a ser un adulto maduro, ser una persona controlada, una persona que puede practicar dominio propio para poder manejar y manipular cosas santas tal como estas. No es para niños esto. En términos más generales, una alianza es algo que viene entre dos cosas y las une. Esta es la alianza que une lo espiritual y lo físico. En particular, como el Sefer Yetzirah establece en 1.3, la alianza denota la circuncisión. Una de las razones que justifican las circuncisiones es que indican que uno debe ser capaz de controlar sus pasiones sexuales. La comunión con lo espiritual es también sexual. En cierto sentido, y la alianza de la circuncisión también ayuda a controlar esta pasión. ¿Quién puede controlar sus impulsos sexuales? Incluso en el clímax del deseo, puede controlar también su mente cuando entra en el dominio espiritual. ¡Wow! Buena noticia para la mujer judía. Buenas noticias, sí. Perdónenme, según algunos estudios críticos, esta línea es el final de la parte más antigua del texto. No quiero salir de la sala, por favor, no cierres la sala. Permanezco en la sala. Según algunos estudios críticos, esta línea es el final de la parte más antigua del texto. El Sefer Yetzirah 6.7 también parece indicar que la alianza mencionada aquí es la que Dios hizo con Abraham.
Lo que el texto podría estar indicando es que respecto a todo lo escrito hasta este punto se hizo una alianza posiblemente con Abraham. ¿Por qué se hizo una alianza con Abraham? ¿Por qué Abraham se circuncidó físicamente? Porque Hashem lo pidió, claro, pero porque él demostraba una circuncisión del corazón, le faltaba solamente un brit milá, un sello de aprobación de Hashem, de que realmente puedes controlarte, puedes manejar y manipular cosas como quieras, pero de manera controlada. Lo has dispuesto. Yo lo he visto. ¿Qué significa? Que si uno quiere volver al judaísmo, volver a la Torah, hay que estudiar la Torah. No hay otra manera. Porque no podemos decir que Abraham no tuvo Torah. Claro que tuvo Torah, aprendía Torah de Shem. Así que hay que aprender la Torah, hay que ser bueno en la Torah, hay que refinarse a través de la Torah. Uno, cuando esté completamente edificado como hijo de la Torah, se circuncida, porque ya no va a volver atrás. Los rabinos dicen, no, estás robando cuando estudias la Torah antes. No lo veo como robo. No es mi opinión, pero aquí lo vemos. Y aún en la Kabbalah, tienes que estudiar para saber. Tienes que estudiar Torah para ser transformado. 10 sefirot de la nada. Uno es el aliento de Dios vivo. Bendito y bendecido es el nombre, amén, de la vida de los mundos. La voz del aliento y la palabra, y este es el aliento santo. La sefirá 1, la sefirá a la que se alude aquí es Keter, la corona. Sí. El número 1 es el primero de los números en que venir a la existencia. ¿Cuál es la gematría de Keter? Keter. Buscarlo. Yo le sé, pero te pregunto. Igual. Que la busques. $620. 620. Bueno, 620 es la suma de qué cosa. Comienza con M. ¿Misbot? Sí. Las 613 misbot más 7 leyes de Noah. Eso que te. Wow. La expresión se basa en el versículo en que Dios dice de Bezalel, el constructor del tabernáculo en el desierto: les llenaré con aliento de Hashem, Ruach Elohim, que significa con sabiduría, entendimiento. Hay algunos que atribuyen el Maguen David con Bezalel también, con sabiduría y entendimiento y conocimiento. Éxodo 31:3. Decimos, por tanto, que el aliento de Hashem viene antes de que la sabiduría y el entendimiento, lo cual entre Sefirot corresponde a Keter, como dice el Talmud. Gracias a este aliento de Hashem, Bezalel fue capaz de manipular las letras de la creación. ¡Wow! La palabra Ruach, traducida como el aliento, significa también viento. Y claramente, además, el Sefer Yetzirah la emplea para designar el aire. Sin embargo, en la Biblia se usa con frecuencia como denotativa de espíritu, y este es el sentido en que aparece aquí. En general, el término Ruach indica movimiento,
y comunicación. Está relacionado con las palabras oraj, que significa camino, y oreaj, que significa huésped. El espíritu ruach de vida en un animal es el poder que le hace moverse. Neuma en griego. Normalmente el aire es invisible e indetectable. Solo cuando se mueve puede sentirse como un viento o aliento. Similarmente, el continuo espiritual es indetectable, excepto cuando se mueve. Es entonces experimentado como espíritu, ruach. De ahí, ruach designa tanto el viento como el aliento o al espíritu. Esto es también descriptivo del acto de creación. La analogía sería la formación de un recipiente de vidrio. Primero, al aliento ruach brota de la boca del soplador. El recipiente toma forma mediante la interacción con el aliento, donde el viento que choca con las paredes causa una presión. El recipiente se extiende entonces en todas direcciones. Dios vivo, como se ha mencionado antes en 1.1, el término Dios vivo, Elohim Chaim, amén, Baruch Hu, Baruch Shemo, denota a Yesod, fundamento. Cuando esta sefira se encuentra en su modo procreativo, desembosado todas las fuerzas de la creación. Aquí el espíritu que viene de Keter es lo que finalmente es desembolsado por Yesod. Un espíritu que viene por Keter, que no es aire, porque no puede correr aire en Keter, sino electricidad, el alma. El espíritu aquí es alma, que viene de Keter, es lo que finalmente es desembolsado por Yesod. Bajar, el bajado de almas. Puesto que no se puede experimentar a Keter en sí mismo. Tiene que haber Yesod, una marca de cuestión. El texto se refiere a él en términos de Yesod, que es donde es experimentado. Yo le agrego, por eso el sexo es un ejercicio intelectual y espiritual y no físico. Bendito y bendición. En otros textos cabalísticos antiguos, tales como el Bahir, que vamos a estudiar en otro día, al terminar Sefer Yetzirah, nos vamos, en realidad, comenzamos con Sefer Yetzirah. Y no la estamos leyendo desde la biblioteca, tenemos el libro. Así que al terminar el libro, nos volvemos a la biblioteca de Sefaria y vamos a leer el Sefer Bahir, que son los textos muy antiguos también. Antes de tocar Zohar, hay que estudiar lo antiguo. En otros textos cabalísticos antiguos, tales como el Bahir, estos mismos adjetivos se usan también en relación a Keter. En hebreo, los dos términos, Baruch y Mevorach, ambos, de hecho, significan bendito. Baruch, bendito. Mevorach implica que bendecido, ¿no? Cuando se dice que Dios es bendecido o Mevorach, se quiere indicar que su esencia es hecha descender para que interactúe con su creación, la bendiga. Alabanza. Para hacer que Hashem descienda esta noche a recibir su loor para las cosas que ha hecho esta noche, que es Shabbat. Vamos a cantar Zemirot. Vino, Zemirot, alabanza. Invitar a Hashem a estar con nosotros.
En ese sentido, se relaciona con palabra derech. Derech significa rodilla. Y oración. Igual que la rodilla cuando se dobla, sirve para bajar el cuerpo. Una bendición, que es brajá, sirve para barajar lo divino. ¿Qué decían los patríacas cuando bendicieron a sus hijos? Que se prostran, ¿no? Exacto, exacto. Durante la mirada. Exacto. Esto se relaciona. Ahí está la intención. La cabana. Exacto. Ahí está la cabana. Amén. Esto se relaciona muy de cerca con el concepto de sentarse, ya discutido antes en parte 1.4. Dios tiene un modo intrínseco mediante el que hace que que su esencia se aplique en su creación. ¿Su esencia qué? Que aplique. ¿Amplifique? No, dice aplique aquí. Quizás quiere decir que se amplifique, se aumente en su creación. En este sentido es llamado Baruch. Por eso hagamos brajot siempre. Tenemos que hacer brajot para que se aumente su presencia. Claro. Pero también se hace que su esencia se imponga en un mayor grado como resultado de la oración y acciones similares. En ese respecto, se dice que es mevoraj, bendito, que significa su esencia fue bajada y experimentada. Mevoraj. Lo que nos pasó ayer después de estudiar la Parsha, una mevoraj tremenda. Vida de los mundos también se refiere a la sefirá de Yesod. No solamente ayer. ¿Qué tal si contamos a nuestros amigos qué pasó esta mañana? Sin mucho detalle. Sí. Simplemente ayer estudiamos la Torá, que pueden encontrar en la biblioteca, que es la última clase que subimos de Bereshit, que es Génesis, el estudio de Génesis. Estudiamos hasta el capítulo 4 y entendimos muchas cosas proféticas y de hecho nos dejó sumergidos en la presencia de Hashem y nos sentimos personas no dignas para recibir tal revelación. Esta mañana nos levantamos con una perturbación pequeña en nuestros corazones para que adelantemos el pago de la renta a la dueña. Y de hecho la dueña nos regaló un descuento tremendo. Un descuento de son descuentos permanentes. Permanente también. Así que ayer hubo mevoraj, una bajada de la esencia de Hashem y las cosas que continúan aconteciendo hoy son testimonio de que Hashem es mevoraj, bendito, fue bajado. Voz del aliento y palabra. He aquí los instrumentos de la creación, tal como está escrito, con la palabra de Dios se hicieron los cielos, y con el aliento, ruaj, de su boca, sus multitudes. Es por eso cuando mencionamos o cuando pronunciamos el nombre Yud-Hei, es Yah. Porque todo procedió de su aliento, de su ruaj. Según el Talmud, con ello se alude al primer dicho de la creación, esto es que la voz, kol, es puro sonido inarticulado y como tal relacionado a Jochma. El habla, por otra parte, es articulada y relacionada con Bina. Los dos opuestos son entonces conectados mediante el aliento. ¿Quién que está mirando este video
quizás se cruzó caminos con ese video, lo descubrió al azar. Si quieres saber qué es Jochma, Keter, Bina, tenemos clases en la biblioteca que se llaman Sefirot. Sefer Yetzirah. Sí, Sefer Yetzirah, la clase, las primeras clases, ahí hay una enseñanza sobre la Sefirot. Esto también puede interpretarse en términos de creación, la voz. Es fuerza creativa, pura, inarticulada. Se alude a ella en el primer versículo de la Torá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Talmud afirma que este fue el primero de los 10 dichos con los que el mundo fue creado, que son 10 dichos. Es un dicho inarticulado, ya que solo su consecuencia y no el dicho mismo es lo que se registra en la Torá. Justo después de ello, la Torá reporta el aliento de Dios, que es Ruach Elohim, aleteaba sobre la faz de la tierra. Esto es el aliento o espíritu Ruach. Solo después Dios habla y dice que haya luz. Tal es la razón de la secuencia que aparece en el Sefer Yetzirah. Voz, aliento o palabra. Entonces, cuando hablamos cosas, es un aliento, es una creación. Hay que tener mucho cuidado en que hablamos y cómo lo decimos. En hebreo se dice Ruach HaKodesh, traducido generalmente como Espíritu Santo. En realidad, yo soy lingüista y debería ser Espíritu de Santidad. En el término usual para la inspiración divina, que en sus formas superiores incluye a la profecía. El Espíritu Santo puede verse como el intermediario entre la voz y la palabra. El pensamiento. El Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, es pura Keter. Porque Keter nos inspira con el pensamiento y se va a Jochma y Bina y se vocaliza. Así que nuestros pensamientos sean influidos ¿por quién? Por Ruach HaKodesh. Ahora vamos a meditar, pero según veo, si lo haces bien y eres puro, llegarás a Nebuah, el espíritu de profecía. Mi ex rabino, no mi ex rabino, uno de los rabinos de mi ex yeshiva, no le gustaban, uno de los rabinos no le gustó el espíritu de profecía, la traducción que dice el espíritu de profecía, porque como yo, ese rabino era un ex adventista del séptimo día, y en esa iglesia hay una mujer que le llamaban espíritu de profecía, Elena de White, así que no le gustó. No le gustaban mis traducciones, pero le decía, no es adventismo, es lenguaje, es traducción, tanto al español como en inglés. Al inglés es espíritu santo, de profecía, Nebuah. Entonces, el Espíritu Santo, sí. Todos son espíritus. O sea, El problema es, todos son Ruach. sí. El problema es cuando traduces hebreo en esos idiomas, en su pensamiento, se van multiplicando esos ruach en varios cuerpos. Y no es así. Es el mismo ruach que provoca estados diferentes. Sí. Espíritu de Dios, espíritu de profecía, Espíritu Santo, hoy soy tres, son tres. No, Señor, el mismo ruach. Es así también intermediario entre las conciencias Jochma y Bina. La Ruach HaKodesh es la inspiración divina y la información que uno trae de vuelta de un estado de conciencia Jochma a un estado normal de conciencia Bina.
¿Qué dice la meditación en el Sidur? Que los pensamientos de mi corazón y sus meditaciones sean aceptables delante de ti. Eso cuando rezamos Minja, la última, después de hacia los fines de Amidah. Sí. Así que la Ruach HaKodesh es la inspección divina, la información que uno trae de vuelta de un estado de conciencia Jochma a un estado normal de conciencia Bina. Tal Ruach HaKodesh es como Keter, que se halla entre Jochma y Bina, pero por encima de ellas. Tanto Jochma como Bina son funciones de la mente misma, claro, porque forman todo una cabeza. Mientras que Ruach HaKodesh viene de afuera. La cabeza es externa. Si lo ubicamos la Sefirot, vendría el Ruach HaKodesh, viene de Insof. ¿Eh? De Insof. Insof, exacto. Exacto. Lo ubicamos la Sefirot. Exacto. Esta Ruach HaKodesh es el aliento de Hashem, como tú dices, mencionado en el versículo. Les llenaré con aliento de Dios, con sabiduría, entendimiento y conocimiento. La consecuencia de cualquiera en el pasado, en el antiguo Israel, que se llenaba con el espíritu de Hashem, esa persona, si era profeta o no, llegaba a Nebuá. Cualquiera puede llegar, o sea, cualquiera que se llene del espíritu de santidad, sí, puede llegar a Nebuá. Exacto. Vamos a dejar aquí. La próxima clase será 1:10. Pero antes de cerrar esta clase, quiero destacar una cosa. Ser espiritual no es tan difícil. Es solo limpiar tu casa. ¿Qué significa limpiar tu casa? Limpiar la mente. Para que en la misma mente que invocas a Hashem y interactúas con Hashem, que no viva nada de suciedad, nada de maldad, nada de pecado. Si te cruzas o se te mete en la mente una idea equivocada, que la elimines enseguida, para que Hashem siga influyendo tu mente a través de la supraconciencia de Keter. Una vez que creas un ámbito en tu mente donde Hashem se está acostumbrado a llegar y salir, entrar y salir cuando quiera. Cuando quiera, ya eres una persona diferente. Sos diferente. Entonces los pensamientos han de refinarse. Otras, bloquearse. Para que preparamos el camino para el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh nos conduce a Nebuá o a Nebuá, pero Nebuá no es solamente profetizar, Nebuá también es leer profecía y decodificarla, entendiendo exactamente. Te revela, te decodifica. Sí. ¿Cómo pasó ayer? Como pasó ayer. Entonces, esta noche vamos a invitar Neborach, bendecido, que se baja. Baruch Hashem Adonai leolam vaed y Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Chodesh Tov Elul.